Hola, ¿cómo estás? Sí, nuevamente estás ahí, estás listo, estás esperando este momento, como yo también. Para mí también es un momento especial, porque qué lindo es poder escuchar la voz de Dios. Qué lindo es cuando Dios toca nuestros corazones, transforma nuestras vidas y provoca en nosotros ese cambio que Él espera. Hoy vamos a tener también, como cada vez que nos encontramos, una meditación en la palabra de Dios, porque es ella la que nos trae la voz del cielo. Quisiera llevarte a un libro que escribió el apóstol Pablo, que es una carta en realidad, una epístola, que él la envía a los Efesios. Y dice el capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos habla de la necesidad que tiene el alma, y es la salvación de la condenación eterna. Dios dice que la salvación viene de parte de Dios, es un don de Dios. También dice lo que acabamos de leer, que vos y yo no podemos pagar esa salvación, no podemos comprar la salvación. Y tampoco podemos hacer nada, ninguna obra que nos pudiera beneficiar para alcanzar la salvación. La salvación es por la sola fe en la palabra de Dios y por la sola gracia. Es decir, por esa bondad de Dios que nos extiende la salvación y que nosotros solamente tenemos que ajustarnos a eso que Dios propone, alcanzar la salvación por medio de la fe. Humillados, por supuesto, nada podemos hacer, nada podemos pagar. Pensando en esto, quisiera llevarte a una historia. ¿Sabés cómo se llama el mensaje que nos ha convocado en esta hora? Se llama El río de la juventud. Qué bueno, ¿eh? Zambullirse en un río y alcanzar la juventud. ¿Te gustaría? Vamos entonces a esta historia que la encontramos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Es allí donde vamos a recrearnos con una historia que es verídica, una historia que es real y que quedó registrada allí en la Biblia, para que al nosotros contemplar esta historia podamos meternos dentro de esta historia y también ver cómo se desarrollan los hechos. Comencemos allí. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí hay una tierra, hay un lugar que se llama Siria, el cual hasta hoy existe y está al noreste de la tierra de Israel. Allí en ese lugar hay un rey, el rey de la historia, y hay un general, hay un hombre que se llama Naamán, un hombre que tiene todas las condecoraciones, es lo que nosotros podríamos llamar el jefe del Estado Mayor, un ministro de seguridad de alta estima y de alto prestigio frente al rey. Y dice que este Naamán era un general que tenía todas las condecoraciones. Dice, era un varón grande delante de su señor. Es decir, que había alcanzado un nivel de prestigio delante del rey, cual era lo más alto que se podía llegar. Y entonces dice que era grande delante de su señor. Y dice que este rey lo tenía en alta estima. Claro,
si era su propia seguridad. Tenían cosas en común, iban a lugares donde tenían que estar juntos. Este general tenía que proteger al rey. Y también seguramente en esta alta estima que consiguió este general tenía que ver con esa intimidad que tendría con el rey, cuando tal vez el rey hablaba con él sobre sus cuestiones gubernamentales y seguramente le compartía cosas a este Naamán. Así que dice que no solo era un gran hombre valeroso como persona, como sus logros, sino también que tenía valor porque era un hombre muy rico, porque para estar en ese lugar tenía muchas riquezas. Y hay algo interesante allí, que era un gran conquistador, era un general victorioso, que había traído muchas victorias para la nación de Siria. Y dice que el motivo de llegar tan alto, porque podríamos decir, ¿cómo hizo él, este hombre, este general del ejército? ¿Cómo hizo para llegar tan alto? ¿Cómo pudo alcanzar tanta estima? Y justamente es porque Dios tenía grandes planes en esta nación. Porque dice que esta nación, o sea, entendemos por la historia y por lo que cuenta la Biblia en otros lugares, era una nación idólatra. Era una nación sumida en la idolatría. Y era una nación pagana, era una nación enemiga de la nación de Israel. Era una nación que conquistaba a las otras naciones. Ahora dice que este general había llegado tan alto porque Dios tenía planes aún allí en ese lugar de ceguera espiritual, en ese lugar donde había mucha oscuridad. Aún allí Dios tenía grandes planes para esta nación. Por eso Dios comenzó a encumbrarlo y pudo él llegar tan alto. Porque recordás lo que leímos al final del versículo 1, te lo recuerdo, dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, que ya Dios estaba obrando, encumbrando a este hombre, poniendo bien en alto a esta persona. Lo más alto posible. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes para este hombre tan valeroso, con tanta pompa, un hombre que se podía sentir orgulloso de los logros alcanzados. Pero allí en la máxima altura donde se encuentra, Dios va a comenzar a obrar. Y para ello va a aplicar una pequeña espina en ese globo tan grande que se ha hecho. Dice al final del versículo 1, dice que Naamán, con todos estos honores, con todas estas condecoraciones, era leproso. Yo me imagino a este hombre teniendo tanto y sin embargo ser leproso. Pensemos un poquito, divaguemos un poquito en la mente y pensemos en este general. Una vez de cumplir sus funciones regresaba a su casa. Tal vez un día se estaba bañando y encontró una manchita en su piel, y tal vez fue a su esposa, se lo contó a su esposa, dijo, mirá, tengo una mancha. Y pasó un poquito tiempo y esa mancha se comenzó a oscurecer, luego se comenzó a agrandar, se comenzó a hacer una llaga, y después tal vez comenzó y siguió ese proceso y se hizo una úlcera. Y después se comenzó a deteriorar, se comenzó a descomponer. Y comenzó a faltarle piel allí donde se iban haciendo esas llagas, esas úlceras. Porque eso es la lepra. La carne se va consumiendo, hay muchos leprosos que han perdido hasta los miembros. Y se va consumiendo la carne. Y comienza a emanar un olor putrefacto, un olor feo, nauseabundo. Imagino a este hombre, pero un poco antes de esto, te voy a contar lo que hizo este hombre, Naamán, este hombre de tanta alcurnia, de tanto prestigio. Te voy a contar lo que hizo. Dice el versículo 2,
y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Una muchacha. Dice que estos hombres de guerra hicieron una incursión allí en la tierra de Israel. Y allí tomaron esclavos, y entre ellos tomaron una esclava, una muchacha arrancada del seno de su hogar. La arrancaron de su tierra, le arrancaron sus proyectos. Tal vez esta muchacha pensaba en tener familia, pensaba prosperar en su tierra, pensaba quién sabe cuántos proyectos tendría como todo joven. Pero sin embargo este hombre, Naamán, la arrancó de todo eso y la hizo esclava. Y allí estaba esta muchacha. Y seguramente esta muchacha estaba allí cuando Naamán llegaba del trabajo, llegaba de atender al rey. Y cuando él se sacaba la ropa y comenzaba allí a pedir tal vez vendas, tal vez remedios, tal vez gasas, y comenzaba esta muchacha tal vez a asistirlo, a llevarle estas cosas, tal vez agua para lavarse, desinfectantes. Y tal vez allí ella veía esas heridas provocadas en este hombre. Y tal vez ha visto a los médicos cuando llegaban a curarlo. Tal vez escuchó por las noches los gritos de dolor de este hombre. Y ahí podríamos pensar, esta muchacha detrás de la puerta, riéndose, disfrutando que su jefe, aquel que la había capturado, aquel que le había hecho tanto daño, estaba sufriendo de esa manera. Eso es lo que podríamos pensar nosotros, pero no es así, porque esta muchacha conocía al Dios de Israel. Así que ella va a acudir en la ayuda de su captor. Y dice el versículo 3, esta, es decir, la muchacha, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha humilde, allí una sierva, va y habla con su señora y dice, yo sé cómo su marido puede ser curado, cómo puede ser sanado. Y entonces le dice, esta muchacha dice, ella dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así que la esposa de Naamán va y le cuenta lo que le dice esta muchacha. Y entonces Naamán seguramente allí alumbró la esperanza en su vida. Y allí volvió a sentir el gozo. Y allí entonces va ¿y a dónde va a ir? Va allí a ver al rey para contarle lo que esta muchacha ha dicho. Y entonces allí él seguramente va allí nervioso para ver qué le va a decir el rey, si tal vez acepta lo que está proponiendo esta muchacha o no. Así que dice versículo 4, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y entonces le cuenta al rey. Y dice que el rey lo tenía en alta estima. Y también seguro al rey le dolía que este hombre tan valeroso estuviera sufriendo de esa manera. Así que dice, bueno, entonces es urgente preparar el viaje. Llévate la escolta, llévate todo. Es más, dice, yo voy a elaborar cartas de recomendación para que te atiendan bien, que te atiendan rápido, que te den entrada. Dice el versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6.000 piezas de oro, y 10.000 mudas de vestidos. Allí este hombre salió me imagino como cuando nosotros vamos al médico, que tenemos una dolencia, tal vez una fuerte dolencia, y esperamos que el médico nos resuelva el asunto. Así que tomamos el carnet de la obra social, llevamos todo lo que nos puedan pedir para poder comprar esa sanidad. Y tal vez este hombre pensó eso,
que él podía comprar esa sanidad. Así que tomó todos los recaudos, se aprovisionó de cosas muy ricas, de mucho valor. Y no solo eso, llevaba la carta del rey. Así que este hombre, con toda esa pompa, con la escolta, comienza a trasladarse allí, hacia la tierra de Israel, para encontrarse con este hombre, un profeta de Dios. Y seguramente este hombre que viajaba hacia esa tierra pensaba encontrarse con algo grande, ser recibido de una manera esplendorosa. Y por otro lado tenemos al profeta Israel viviendo en una casita humilde en medio del campo, allí en una zona árida, ventosa, con muchas rocas, tal vez allí en una casa humilde. Y allí llega este hombre con toda esta pompa, con todo este escuadrón que venía allí, con esta comitiva, y se para frente a la casa de este profeta de Israel. Y seguramente allí habrán hecho un gran ruido con todo ese movimiento, y allí me imagino a Naamán llegando a la puerta con todas las escoltas, con todas esas vestimentas reales. Y yo hasta me imagino, hasta pienso, si fuera hoy una limusina grandísima, escoltas por acá, escoltas por allá, alguien que le abre la puerta. Y allí me imagino allí parado Naamán, frente a su limusina o a su carruaje, esperando que lo vengan a recibir como lo que es él, un gran señor. Y dice allí el versículo 9, dice, y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Allí se paró, allí se detuvo. Habría pensado, bueno, ahora el profeta va a salir con sus vestimentas reales, me va a recibir como lo que soy, el general del ejército de Siria. Va a haber toda esta comitiva que me acompaña, me va a rendir honores. Y allí vemos a este humilde profeta de Dios. Y allí, entonces dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Te imaginas qué tremenda humillación para este hombre? Ni siquiera el profeta salió a recibirlo. Mandó un criado, mandó un mensajero. Me imagino al mensajero viendo tanta pompa y con temor de decirle que tiene que su señor no lo va a recibir, que el profeta no lo va a recibir, que le dice directamente que mueva todo su carruaje, su comitiva y vayan al río Jordán. Y allí que se zambulla y que se lave 7 veces. ¿Te imaginas? Una persona que viene allí tal vez mirando todos los regalos que él trae, la cantidad de dinero, y que el profeta ni siquiera lo salió a recibir. Qué tremenda humillación de estar tan alto a empezar a descender, la lepra lo hizo descender y ahora está en lo mínimo, está allí frente a un criado que le trae un mensaje. ¿Qué habrá pensado entonces este hombre, este encumbrado hombre, Naamán? Esto fue lo que pensó cuando recibe la noticia que le trae el mensajero. Dice el versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, esto es lo que él pensaba en su cabeza, claro, acostumbrado a eso, dice, he aquí yo decía para mí, dice Naamán, yo pensaba dentro mío, quiere decir, saldrá el profeta, dice, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esto es lo que él pensaba que iba a hacer, pero nada de eso pasó. Porque para Dios, refiriéndonos a la salvación del alma, no hay ni rico ni pobre. Si nosotros nos enaltecemos, dice la Biblia, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Aquí vemos un hombre que estaba enaltecido, como ha sido humillado hasta lo sumo. Y sigue diciendo, ahora él va pensando en voz alta, dice el versículo 12,
Abna y Farfar, el nombre de dos ríos. Dice Abna y Farfar, ríos de Damasco, del lugar donde él viene. Dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Dice, ¿no son mejores los ríos allá? ¿Para qué hacer semejante viaje? Para venir a lavarme a un río fangoso acá, si yo ya tengo mejores ríos en mi tierra. Eso es lo que él está pensando, está herido en su orgullo, está con una bronca terrible. Y dice, si me lavare en ellos, es decir, en los ríos de Siria, dice, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Allí habrá golpeado las manos y toda la comitiva, con los carros, con todo, salieron y se fue enojado, dice. Y por allá seguramente los criados que están razonando y no entienden qué es lo que está pasando. Y allí dice que sus propios criados, qué humillación. Que primero una muchacha le dice que ella tiene la solución. Después va un criado del profeta que le dice lo que tiene que hacer. Y ahora parece ser que sus propios criados le están golpeando la ventanilla. Y entonces allí se para toda la comitiva. ¿Qué es lo que pasa? Y dice el versículo 13. Mas sus criados, es decir, los criados de Naamán, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo, mire usted qué sabio que son estos criados. Dice, Padre mío, qué respeto con el cual trataban a este hombre, ¿verdad? Le dicen, Padre mío. Dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Si te hubiera pedido una gran cosa, dice, no harías, no accederías con gusto. ¿Cuántas veces la gente, uno le dice que le regalo algo y dice, ¿cuánto tengo que pagar? ¿No? Siempre quieren estar pagando, como comprando las voluntades, comprando las cosas, pero con Dios no es así. Y le dicen, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿No la harías? Dice, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces allí sus mismos criados le hacen razonar, pero escúchame, si el profeta te dice cuál es la solución, cuál es el problema, ¿qué importa que no te haya atendido como vos hubieses querido que te atiendan, con alta estima, como te tiene el rey de Siria? Bueno, allí vemos a este hombre recapacitando y finalmente haciendo seña a toda la comitiva, vamos para el río fangoso ese, y así dice que va la comitiva, llegan y allí ese Naamán se baja, se tiene que sacar la ropa porque se tiene que zambullir al río. ¡Qué humillación! Y allí no solo eso, sino que la misma comitiva, nunca lo había visto cómo estaba con las llagas, con las úlceras, con la lepra. Así que él frente a todos se tiene que sacar la ropa. Y allí se saca toda esa gala, eso que por fuera parecía tan esplendoroso, pero cuando se saca la ropa para ver el río, para entrar al río, se ve allí un cuerpo mutilado por la lepra, un cuerpo horroroso. Y allí qué humillación para este Naamán, después de lo que él era frente a sus súbditos. Y allí dice que va y se empieza a meter al río. Dice el versículo 14, él entonces descendió. Qué bueno que empezamos a ver esto en él. Descendió, hay que descender para ser alzado en alto. Dice que él descendió. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Allí él descendió, se mete una vez, humillado allí, seguro sale y habrá mirado la comitiva a ver qué pensaban, qué decían. Se vuelve a zambullir, mira y otra vez se vuelve y no pasaba nada. Pero le había dicho el profeta 7 veces, así que él obedeció finalmente, descendió, se humilló y 7 veces se zambulló en el río Jordán. Dice el versículo 14, lo leemos otra vez. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Ya entró en obediencia ahora, humillado y obediente. ¿Y qué pasó cuando él se puso en esa posición? Dice, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué maravilloso. Allí
había rejuvenecido toda su carne. Claro, había entrado en el río de la juventud. Pero no es porque el río provocara esto y todos los que tenían enfermedades se tiran al río y se sanan. Simplemente él oyó lo que el profeta le dijo, obedeció, descendió, se zambulló como le dijo el profeta y Dios obró en una actitud y en un corazón así, y este hombre quedó sano totalmente. Y no solo eso, sino que quedó más joven. Por eso le puse este título, El río de la juventud. Y allí este hombre entiende que su vida ya no será más la misma, ya no será aquel hombre encumbrado, porque algo ha pasado dentro de su corazón. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahora va a querer ir a la casa del profeta, va a querer pagar por este trabajo que se ha hecho en su vida, va a querer pagar, porque él quiere hacer algo, porque él tiene que demostrar que él es por él que se hizo esa sanidad. Y dice el versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Otra vez se vistió y toda la comitiva a la casa del profeta. Dice, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora reconoce al Dios del cielo. Y dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y allí habrá sacado todo lo que él traía para pagar. Otra vez, para su admiración, el profeta le dice, mas él dijo, el profeta le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y dice y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y allí obra Dios en este hombre, Naamán, un general del ejército de Siria, encumbrado hasta lo sumo, ahora humillado hasta lo sumo, con una piel sana por fuera y un corazón limpio por dentro, porque aceptó lo que Dios dijo, y allí una conversión. Y cuando una persona se entrega a Dios por completo, sí o sí tiene que haber un cambio externo, tiene que haber una muestra de esa conversión. Y vas a ver cómo Naamán cambió y ya no volverá a su tierra siendo el mismo. Dice el versículo 17. Entonces Naamán le dijo al profeta, te ruego pues, qué linda palabra que saliera de su boca, déjame hacer un alto acá. ¿Qué le dijo la muchacha a la mujer de Naamán? Le dijo, si rogara mi señor, si rogara él, y ahora lo vemos rogando. Entonces Naamán comenzó a entender el dialecto de Dios, y dice, Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Ahora él pide un par de mulas. ¿Para qué querrá un par de mulas? Dice, porque de aquí en adelante tu siervo, es decir, Naamán, y ahora dice tu siervo, se había humillado, había cambiado su vida. Dice, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Allí este hombre vuelve a su tierra con una apariencia exterior transformada totalmente, como la de un niño. Pero más allá de eso, vuelve con el alma limpia, porque allí hubo una conversión, porque Dios limpió su alma, porque él se entregó a Dios como él se lo dijo. Y ahora pensemos en nosotros. Hay un pasaje en el libro de Juan, en el capítulo 7. Yo quisiera reflexionar un poquito sobre lo que le pasó a este hombre Naamán, porque tiene que ver mucho con nosotros, con nuestras vidas. Y la lepra tiene una afinidad tremenda, tiene una analogía con lo que hace el pecado en el alma. Y la lepra, al igual que en el cuerpo, transforma ese cuerpo dejándolo en la ruina, el pecado también hace lo mismo en el alma. El pecado toca la voluntad, el pecado toca el corazón, el pecado toca los pensamientos, la voluntad, las emociones, y el pecado nos mantiene y nos tiene atados
y nos lleva a la muerte eterna, porque es la lepra que toda persona tiene. Y toda persona necesita ser zambullida en el río de la juventud para que ese alma sea limpiada. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que hace el pecado en el alma, trae la muerte. Esa es la consecuencia de pecar, es la muerte. Entonces todas las personas que no han sido lavadas en el río de la juventud tienen el alma cargada de pecado, un alma contaminada que larga feo olor, que ha sido afectada y está destinada a la condenación eterna. Ahora, si vos estás en estas condiciones y nunca recibiste la limpieza de tu alma, hoy te invito a zambullirte en el río de la juventud. Y quiero que vayamos a ese río en esta misma hora. Dice Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Allí tenemos un profeta que salió de la tierra de Israel, y es Jesús de Nazaret. Y él tiene esa posibilidad de que te humilles delante de su persona. Sí, al igual que Naamán, no tienes que hacer nada para comprar la salvación o la limpieza de tu alma. Tienes que zambullirte en el río que en este momento está proponiendo Jesús. Es el río de la vida eterna. Y dice que el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador y le pide perdón, porque dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué te propone este río de la juventud? Que vayas a Jesús de la misma manera que fue Naamán a ver al profeta. Y el profeta te va a decir, zambúllete en el río de la juventud. Y el río de la juventud es ir a la cruz, es encontrarse allí con Jesús, porque su sangre puede limpiar tu sucio corazón de todos tus pecados. Si tan solo, humillado ante la persona de Jesús, lo reconoces como tu Señor y como tu Salvador. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con esta lepra andando por la vida? ¿Vas a seguirla pintando o condecorándola como este gran general? ¿O vas a hacer como él hizo, que se sacó la ropa de la vieja vida frente al río de la juventud y allí entregó, se humilló y obedeció a lo que la palabra del profeta le dijo? Hoy Jesús te dice, el que cree en mí, dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Te invito a zambullirte en el río de la juventud. Ve a Jesús, entrega tu vida a Él y pídele que te limpie de esa lepra del pecado que tienes incrustada allí en tu misma alma, para que puedas alcanzar la salvación y la vida eterna. Y recuerda, no tienes que pagar nada, no tienes que ofrecer nada, nada tienes para ofrecer, para pagar un precio tan alto como la salvación, porque Cristo ya lo pagó en la cruz. Simplemente sumérgete en Cristo, acéptalo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador y alcanzarás la salvación de tu alma. Que Dios te bendiga y toma esa decisión. No te quedes allí, no te quedes con este mensaje. Toma la decisión y sumérgete en el río de la juventud que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta ese entonces.